Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos aquí con un nuevo programa de Por Más Salud. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, que tiene que ver con un estudio que está llevando adelante la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas y que por supuesto la Asistencial está apoyando. Y tiene que ver con la detección precoz de algunas enfermedades de la sangre, incluso algunas malignas, y realmente que podrían cambiar la calidad de vida de las personas si justamente esto se detecta a tiempo, con una pequeña muestra de sangre. El pedido de colaboración es hacia toda la población. Simplemente cuando vayamos a hacernos algún estudio de sangre, bueno, saber que está este estudio y que podemos colaborar. De todo esto vamos a estar hablando hoy con los profesionales que están llevando adelante esta investigación. La Cátedra de Hematología y el Departamento de Laboratorio de Patología Clínica están invitando a participar de forma voluntaria del estudio Evaluación de la prevención de proteínas monoclonales en la población uruguaya. Bueno, la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas, de la cual yo soy profesora agregada, tiene varias áreas de investigación y de asistencia, por supuesto, dentro de toda la hematología benigna y maligna. El área de mieloma múltiple, que es la unidad donde yo estoy a cargo, se dedica a las enfermedades que se originan en los plasmocitos, que son células de la médula ósea, o sea, de lo que comúnmente llamamos el caracú del hueso, que es donde se fabrican las células de la sangre. Ahí esos plasmocitos fabrican proteínas que son las que normalmente producen anticuerpos normales que nos defienden contra las infecciones. A veces esos plasmocitos sufren mutaciones genéticas, sufren cambios en su desarrollo que hacen que un plasmocito comience a tener comando y a generar células hijas que son patológicas y generan una proteína que a su vez es patológica, y esa proteína puede generar distintos daños a nivel del organismo, sea a nivel renal, sea generando anemia, sea provocando destrucción del hueso y aumento del calcio, o a veces predisposición a las infecciones porque son anticuerpos que no son funcionales, que no cumplen la función para la cual estarían programados. En un país, cuando uno asume políticas de salud, en lo que tiene que ver con prevención de enfermedades prevalentes, muchas veces usamos datos que vienen de estudios clínicos a nivel internacional. Y este estudio, que se hace en Uruguay, va a reflejar lo que pasa específicamente en nuestra población. Queremos, a partir de los resultados que tenga ese estudio, poder promover, si así lo indica el resultado del mismo, que el estudio, la pesquisa de enfermedades de tipo mieloma múltiple se haga de manera rutinaria, que puede estar indicando la necesidad de hacerlo dentro de los exámenes de rutina que se hace un paciente, así como la glicemia o así como el control de la presión arterial. Pero para eso justamente queremos saber qué es lo que está pasando en Uruguay y decirle a la gente, miren, la población uruguaya tiene una prevalencia de ocurrencia de estos eventos en tan porcentaje. Miren qué importante que es que para una persona que aún no manifiesta su enfermedad, poder saber si un paciente en particular requiere un control clínico a partir de un resultado de un análisis muy sencillo de laboratorio. En el área de mieloma, lo que estudiamos son todas las entidades que derivan de esas células. Y eso incluye entidades que no son malignas o que se consideran premalignas, que tienen nombres medio complejos, pero es bueno irse familiarizando, y la primera de ellas sería lo que llamamos gamapatía monoclonal, de significado incierto, que lo que significa es que hay unos poquitos plasmocitos que fabrican poca proteína que no generan ningún daño en el organismo. ¿Qué pasa? Que esa entidad que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto puede evolucionar
a que esos plasmocitos empiezan a aumentar en cantidad, a fabricar más proteína o a generar daño en los órganos. Y eso evoluciona por una etapa que se llama mieloma indolente, que significa que ya hay muchos más plasmocitos, ya hay más proteína, hay más riesgo de daño, pero todavía no ocurrió. Y luego evoluciona hacia una etapa que es la que se conoce más, que es el mieloma múltiple. Y el mieloma múltiple, la importancia que tiene es que es la segunda enfermedad hematológica maligna por frecuencia. Las gamapatías monoclonales son un grupo de afecciones que se caracterizan por la identificación de una proteína anormal y comprenden desde entidades no malignas hasta enfermedades como el mieloma múltiple. El mieloma múltiple que se expresa clínicamente puede dar anemia, con lo cual el paciente se siente cansado en su vida diaria, puede dar dolor a diferentes niveles del esqueleto, y puede dar también afectación de la función renal, que a veces no se expresan clínicamente y solamente tenemos un problema mayor que se expresa cuando la falla renal es grave y requiere un tratamiento de diálisis. Y entonces, de nuevo, el mieloma múltiple puede, cuando se está expresando, estar muy complicado con esos signos clínicos que yo les dije, y además de infecciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente de manera inmediata. Después de los linfomas, es una enfermedad que genera un daño muy importante en todos los órganos y que genera un altísimo costo para el paciente y para el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que se puede detectar esa enfermedad en etapas más precoces. Hay un trabajo que hicimos hace unos años, también desde la cátedra, en el cual estudiamos todos los pacientes con mieloma del Uruguay, y en ese momento vimos que más del 80% se diagnosticaban con daño de órganos, con anemia, 70%, con daño de huesos, fracturas, y otros daños de huesos importantes en la mayoría de los pacientes, e incluso muchos pacientes con falla renal y necesidad de diálisis. Lo que hicimos este año fue presentar los avances preliminares del estudio en un punto de corte de 1016 pacientes. Presentamos en un congreso internacional que es el International Myeloma Workshop. Presentamos los avances preliminares y los resultados que nosotros teníamos hasta ese momento. Las conclusiones en realidad de lo que presentamos fue que los porcentajes de la prevalencia de esta enfermedad son más o menos reportados en lo que hay internacional, y que en realidad el riesgo va aumentando conforme los años van pasando. Las personas más adultas son los que tienen riesgo aumentado de tener esta enfermedad. Entonces uno puede extrapolar datos de otros países, pero específicamente queremos saber qué es lo que está pasando en Uruguay, si estamos más cerca del 2%, si estamos más cerca del 4%, y ahí influyen muchos factores, como por ejemplo la edad. Uruguay tiene una población más longeva, que se parece más a los de los países industrializados, donde hay más población mayor a 70 años, donde las prevalencias de estas enfermedades aumentan. El único estudio grande que hay es un estudio que se está realizando todavía en Islandia. Islandia tiene un sistema de salud homogéneo en el cual toda la población tiene la misma asistencia, entonces toda la población de Islandia fue invitada a participar, y tienen por ahora reclutados 80.000 casos estudiados, de los cuales se está reportando cómo viene la detección de alteraciones en las proteínas que permitan detectar precozmente el mieloma. Lo que se ha visto en esa población es que alrededor de un 0,5% de los pacientes ya tienen un mieloma asintomático, o sea que eso es importante. Y después que en un 5% de la población mayor de 50 años ya se encuentra esa proteína en la sangre. Entonces es muy importante que ese estudio se lleve a cabo, porque obviamente el volumen de pacientes que pueden incluir es altísimo. Tiene algún sesgo, que es que la población de Islandia es toda homogénea, de la misma etnia generalmente, y que tienen unos ancestros muy similares. No necesariamente podemos extrapolar sus resultados a nuestra región, que es más heterogénea. Entonces, en la región de Latinoamérica no hay ningún país que tenga este estudio que nosotros estamos planteando ya hecho.
Y en ese sentido es un trabajo muy innovador que va a permitir aportar datos que pensamos son muy importantes. Entonces es muy importante alentar a las personas a que sigan participando de este estudio con una simple toma de sangre. Lo que se hace es, las personas que son mayores de 40 años, que no tienen un antecedente de esta enfermedad, se les extrae una muestra de sangre, así como un control de rutina nomás. Se busca en esa muestra de sangre una proteína, que es esa proteína de la cual se mencionó, que generan los plasmocitos, y una vez que eso da positivo se sigue estudiando más específica la enfermedad, porque pueden haber pedacitos de proteína también. Después de que los pacientes nosotros detectamos esto, los citamos al centro de hematología referente, sea dependiendo de qué institución pertenece, y se realiza en algunas situaciones el estudio de la médula ósea, que es donde se forman estas células. En general, lo que nosotros detectamos hasta ahora, estos resultados que presentamos son el estadio precoz, es lo que más se detectó. Entonces nosotros le terminamos dando al paciente un seguimiento que, dependiendo del estadio, es cada cuánto lo seguimos. Cuando pensamos en cualquier enfermedad prevalente, por ejemplo diabetes, sabemos que hay personas que tienen una diabetes severa, grave, que se complicó, y otros pacientes que tienen un estado de prediabetes, por decirlo de una manera, que a veces cambiando algún hábito alimentario mejoran. Pero entonces es muy importante que esos pacientes estén controlados y guiados por su médico. En el mieloma múltiple, que es la expresión clínica de las gamapatías monoclonales, el mieloma múltiple puede producir un daño a nivel de diferentes órganos y muchas veces revertir ese daño es difícil. La incidencia de estas patologías está en aumento, posiblemente debido al envejecimiento de la población. La detección precoz de esta proteína se asocia con un menor daño de órganos y una mejor sobrevida. Si logramos un diagnóstico de la condición médica de gamapatía antes que ésta se exprese clínicamente, tenemos más chance de hacer un seguimiento cercano de ese paciente y empezar un tratamiento en el momento en el cual lo requiera, ni antes ni después. Dice, voy a detectar el mieloma múltiple cuando ya generó daño. La mayoría de los pacientes tienen daño de muchos órganos, no de uno solo. Es habitual que haya anemia y lesiones en los huesos, o anemia y falla renal, o infecciones muy frecuentes y graves. Entonces, lo que se está viendo a nivel mundial es tratar de detectar la enfermedad antes de que el paciente tenga daño de los órganos. De la misma manera que hacemos para detectar precozmente el cáncer de colon o el cáncer de mama, que estamos todos habituados a que los pacientes tienen una frecuencia estipulada de hacerse mamografías o de hacerse estudio de pérdidas de sangre en la materia fecal. Bueno, esto existe para el mieloma múltiple, una forma de diagnosticarlo antes. Nosotros todavía estamos en la etapa de reclutar pacientes, que es la idea también de captar la mayor cantidad de pacientes, porque cuanto más representativa sea la muestra, mejores resultados vamos a poder tener también. Para diseñar desde el punto de vista de políticas de salud y saber a quién hay que pedirle los estudios, cada cuánto, y si justifica decir vamos a estudiar a toda la población o vamos a estudiar a los que son mayores de 50 o a los mayores de 60. Para eso tenemos que tener datos de saber, bueno, cuántos realmente tenemos. Si nosotros fuéramos a estudiar a toda la gente, que hoy por hoy no se haría el estudio de captación, ¿cuántos encontraríamos? Y eso es lo que pretende establecer este estudio. Inicialmente el estudio, como para tener un buen análisis, pusimos un punto de corte de mayores de 40 años, pero lo que sí encontramos en los análisis preliminares fue que las personas mayores de 60 años tienen un riesgo 2.6 de mayor de veces de presentar este pico de esta proteína en sangre. Es una enfermedad maligna del sistema hematológico, cuyo célula de origen se llama plasmocito, que forma parte del sistema inmunológico. El plasmocito es una célula que está adentro de nuestra médula ósea, pero es ubícuo, lo encontramos en muchos tejidos en mayor o menor proporción, incluso puede haber plasmocitos en nuestras sangres circulantes. Estos plasmocitos, la función que tienen es producir gamma globulinas, es decir, los anticuerpos que comúnmente nos defienden contra infecciones virales o bacterianas, pero que lo que ocurre inicialmente es que hay un cambio genético de la vida del adulto, no transmisible de padres a hijos. Ese cambio genético hace que una célula deviene una clona, es decir, esa célula se multiplica y las células hijas de ellas acarrean consigo el mismo daño genético y trastornos en lo que va a ser
el microambiente de la médula ósea donde ese plasmocito está. Entonces, como consecuencia de esto, no se puede generar buena cantidad de glóbulos rojos, y ahí viene la anemia. Hay un trastorno en lo que es la construcción del hueso. El hueso empieza a perder calcio y se pone frágil, tiene riesgo de fracturas. El calcio sale de los huesos y va a la sangre, puede aumentar los niveles de calcio en sangre y eso alterar la función renal. Además, estos plasmocitos producen esta proteína, que es lo que buscamos con este examen de pesquisa, de screening. Esta proteína, esta paraproteína, se puede medir bien en la sangre y al pasar por los diferentes tejidos da diferentes manifestaciones clínicas con daño. El daño más expresivo se ve a nivel de los riñones y bueno, una serie de complicaciones muy importantes que también afectan al sistema inmunitario y pueden hacer que el paciente tenga más riesgo de infecciones con riesgo vital. El objetivo es ese, detectar cuántos pacientes, cuántas personas que no saben que tienen una etapa premaligna o incluso un mieloma múltiple, las podemos captar haciendo un estudio que es simple de una muestra de sangre. No requiere un estudio sofisticado, es un estudio sencillo. El estudio será realizado en personas mayores de 40 años, a los cuales se le extraerá una muestra de sangre para la que no se requiere ayuno previo. Todos los participantes recibirán información y se les solicitará el consentimiento informado. Deberán proporcionar datos epidemiológicos necesarios para el estudio, los cuales serán recopilados por integrantes del equipo de investigación. De detectarse anormalidades, los participantes serán remitidos a un hematólogo para su estudio y seguimiento. Nosotros, por el momento, desde el punto de vista clínico en el consultorio, estamos alentando a los pacientes, a las familias, a los amigos a que participen, porque sabemos que esto no está estandarizado. O sea, hacer la búsqueda como enfermedad prevalente de las gamopatías moleculares no está estandarizado en Uruguay. Entonces estamos haciendo algo que actualmente no es como pedirle a un paciente una glicemia. Escapa a lo que son los exámenes de rutina habituales. Entonces, de ahí pedir el consentimiento para participar del estudio. Nosotros tenemos como dos modalidades. Una es la que estamos implementando acá en la asistencial, que es eso, los pacientes que vienen a extraerse sangre de rutina, se les hace un cuestionario básico. Primero se les pregunta si les gustaría participar de este estudio, que se hace firmar un consentimiento informado. Después se les hace un cuestionario básico, que son preguntas de antecedentes personales, si son hipertensos, si son diabéticos. Se les pregunta brevemente la presencia de síntomas o no para detectar como síntomas de anemia, síntomas de enfermedad renal, dolores en los huesos. Y se extrae un tubo extra de la misma muestra que ya se les va a extraer para los exámenes de rutina que tenga. Se extrae un tubo extra y esto se procesan todas las muestras en el laboratorio del Hospital de Clínicas. Porque después nosotros además tenemos que comunicarle el resultado de lo que dio ese estudio y las implicancias que tiene. Entonces, el paciente voluntariamente lo que hace es cede una muestra biológica para ser objeto de estudio con fines académicos, pero también después con fines de política de salud, creemos. Y la asistencia de eso ya está encaminada. Está estandarizado, fue analizado por el Comité de Ética de la institución, quienes dieron su aval, y bueno, como decía, estamos muy entusiasmados de la marcha del estudio. ¿Por qué no se hace de rutina? Porque todavía no se sabe cuál es la prevalencia en la población y de qué manera hay que hacer un algoritmo que permita decir, bueno, a quién estudiar y a quién no, ¿verdad? Como igual que se hace para el cáncer de mama, para el cáncer de colon y para otras enfermedades. A veces el paciente concurre por anemia, otras veces concurre por un dolor o porque en un estudio radiológico encontró alguna anomalía a nivel del esqueleto. Otra vez lo que está alterado es la función de los riñones con un aumento de la sustancia que se llama creatinina, que nos pone en evidencia la falla renal. Y ahí se busca específicamente el mieloma múltiple, tanto a nivel de la sangre como a nivel de imágenes en el esqueleto, como en la médula ósea, haciendo estudios específicos de la médula ósea. Todos los pacientes en los que encontremos una proteína anómala en la sangre van a ser derivados al hematólogo de referencia para que continúen los estudios. Y ahí podemos tener tres situaciones: que el paciente tenga la etapa más inicial, que ahí no va a precisar un tratamiento, pero sí nos va a permitir decirle a esa persona cada cuánto le tenemos que hacer los controles y evitar que evolucione hacia una enfermedad agresiva sin darnos cuenta. Puede ser que encontremos la etapa intermedia, que se llama mieloma indolente, y ahí sabemos que lo tenemos que controlar un poco más seguido y que hay que avanzar en el tipo de estudios que hay que hacerle al paciente, estudiando la médula, estudiando los huesos,
para saber si hay algún daño de órgano que todavía el paciente no tenga síntomas, pero que nosotros ya lo podamos detectar. En esa etapa todavía a nivel internacional hay discusión sobre si es beneficioso hacer un tratamiento o no. La tendencia va a ser de que ciertos pacientes en esa etapa que todavía no tienen manifestaciones van a recibir tratamiento, y de hecho muchos centros de referencia ya se los están indicando, que es lo que se llama mieloma indolente de alto riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí va, y ahí los tratamientos por ahora son planes basados en medicación que puede ser inmunomoduladores, medicamentos que se dirigen contra las células plasmáticas de tipo quimioterápico o no. Y ya en el caso de los pacientes con un mieloma activo, y ahí tenemos distintos criterios para catalogarlo, sea el que tiene daño de, como hoy comentaba, anemia, falla renal, lesiones en los huesos, o también catalogamos como mieloma activo el que tiene una cantidad muy importante de células en la médula o de proteínas circulando, aunque no tenga anemia ni ningún otro síntoma. Entonces, a esos pacientes les indicamos, y tenemos muy estandarizado en el Uruguay, el tratamiento que va a depender de la edad, de si el paciente es candidato a recibir un trasplante de médula o no, pero son tratamientos muy importantes y el paciente le va mucho mejor si no tiene daño de órganos. No es lo mismo tratar a un paciente que precisa dializarse que un paciente que no. No es lo mismo tener que indicarle transfusiones que poder hacer un tratamiento cuando el paciente no tiene anemia. Entonces, sin duda, la expectativa es mucho mejor para el paciente que no tiene daño. Entonces, siempre es bueno en medicina, en este caso también, llegar antes de que haya un daño y lograr el diagnóstico y empezarlo antes de que el paciente se exprese en su enfermedad. En el Hospital de Clínicas nosotros como nos estamos manejando es que tenemos un mail en el cual se agenda con hora, que después le podemos pasar, se llama prevalenciagmui@gmail.com, en el cual se agenda, se coordina un día de extracción y se toma la muestra y se retira. Bueno, y acá en la asistencial lo que hacemos es los pacientes que tienen coordinados se pueden extraer, y si no, todas las personas que tengan coordinado por alguna razón pueden solicitarlo a su médico que se explique y se extrae la muestra también. Es una enfermedad maligna de la médula ósea. No entra dentro de los cánceres. Tenemos como dos grandes ramas, uno que se llama los cánceres sólidos, que los tratan los oncólogos, y otros los que son las enfermedades malignas o cánceres que se originan en las células de la médula ósea o de los ganglios, y esos son los que tratamos los hematólogos, y ustedes conocerán las leucemias, los linfomas, bueno, el mieloma y otras enfermedades.
corazón y lo atractivo de esto es justamente la experiencia del estudio biomecánico. Desde el 2018 iniciamos actividades en Montevideo. Somos una empresa que representamos la tecnología de Sensor Médica. Es una empresa que fabrica y realiza el software, que es la multiplataforma muy importante que utilizamos para poder hacer este tipo de valoraciones biomecánicas. Y en diciembre del año pasado nos instalamos en Maldonado para poder brindar la experiencia de la valoración biomecánica. Esto no es para una persona que tenga patología, sí, sin duda, pero no es solamente para esa persona. Tampoco es exclusivo para un deportista, sin duda que es para el deportista y le va a hacer bien. Pero es para el público general, para todas las personas. Para una persona que atiende un comercio, una persona que trabaja todo el día parado y a veces se refiere a los dolores lumbares, la mayoría de las veces son lumbalgias mecánicas. Y con este tipo de estudio sacamos información objetiva, la podemos mostrar y podemos actuar en consecuencia. En el estudio más o menos lleva entre 20 y 30 minutos. Consiste en un análisis estático, un análisis dinámico, un estudio de equilibrio, que la persona se para con los dos pies mirando un punto fijo, donde la persona, el objetivo es que no tenga mayor movilidad, que permanezca estático. Después pasa a otro estudio que es dinámico, donde la persona tiene que caminar sobre la plataforma y ahí vamos a ver la marcha cuando está caminando, dinámico con trote, y el estudio de estabilidad. Una valoración biomecánica está interpretando ahora sí los sistemas biológicos con herramientas de la mecánica, obviamente. Nos permite dar, por ejemplo, líneas de acción para prevenir una lesión. Por ejemplo, la persona que estábamos evaluando recién, por su condición y alteraciones que tenía, tiene riesgo de lesión en el tobillo. Sin saberlo, si practicara deporte, si saliera a correr o algo, tendría el riesgo de poder lesionarse. Ahora tiene la información, ahora el paciente puede poder optar y elegir qué hacer. En tu caso tienes una distribución de tu peso corporal, el 57% de tu peso alojado sobre el hemisferio izquierdo y el 43% en el hemisferio derecho. Estamos fuera de los rangos de normalidad, que deberían ser más o menos un 3% del eje, del 50%. Nosotros la forma de incidir con el paciente es a través de una ortesis plantar, de un plantar, que vamos a tratar de generar un estímulo mecánico de la base de sustentación para corregir las alteraciones que hemos encontrado, buscando alinearlo, corregir esa postura para evitar los riesgos de, como hablábamos, de un pie diabético, de la úlcera por presión. Toda esa información que recogimos, más toda la anamnesis, es decir, toda la parte clínica del paciente, se junta en una propuesta que es el sistema, y nuestros técnicos, que son licenciados en ortoprótesis, terminan incidiendo y ahora sí corrigiendo esa propuesta, poniéndoles nuestro conocimiento y expertise para poder mejorar la propuesta ortésica y que el diseño se adapte al 100% a la necesidad del paciente, porque pueden ser diseños más clínicos de corrección, pueden ser diseños más de confort, de deportivos, puede ser un paciente que cuando vino con un dolor y lo que vamos a buscar es sacarle el dolor y liberar esas zonas. Entonces vamos a además del diseño de la ortesis, del plantar, tenemos que saber combinar los materiales a usar para lograr ahora sí el mejor desempeño de ese plantar. Para un pie diabético es fundamental el uso ortésico porque podemos visualizar el punto donde hay riesgo y actuar en consecuencia liberando la presión en las ortesis para prevenir una lesión. Y van llegando, la gente nos va conociendo, muchos profesionales del deporte nos conocen, trabajamos activamente también con cuadros de fútbol, con la Mutual, con la AUF, con los cuadros primera, en el básquetbol también, la selección de hockey. Ahí, hoy por suerte, muchos deportistas nos conocen y entre ellos van recomendando y van llegando. No solo representamos Sensor Médica con este tipo de tecnología, vendemos la tecnología. Entonces, hemos ido en algunos lugares vendiendo este tipo de tecnología y capacitando a los profesionales para el uso de la misma. Entonces, de ahí van surgiendo las recomendaciones que nos van llegando, ya sea personal sanitario o del área de deporte. Cuando hablamos de un
buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Llegamos al final de este programa y qué interesante todo lo que pudimos aprender sobre este estudio. Es importante dar a conocer también estos trabajos y, como siempre les decimos, todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube. Los distintos temas que hemos abordado en todos estos años, ya van varias temporadas de Por Más Salud. Los esperamos dentro de 7 días, donde cada semana vamos a abordar un tema diferente que seguro será de su interés. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.